Ahora seguimos en esta miniserie sobre las guerras y los pacificadores. Estamos atrapados en la parte en donde hay muchos obstáculos a que seamos pacificadores. Todos esos obstáculos que impiden la paz con Dios y con el prójimo. Estos obstáculos que ya hemos repasado una mini parte de esto, la crítica, la lengua, las emociones, especialmente el enojo, el coraje. Es un tema fuertísimo al cual volveremos. Y estamos detenidos con la falta de contentamiento. Es imposible que seamos instrumentos de paz para ayudar a otras personas a salir de sus conflictos y guerras y entrar en esta paz para con Dios, y eso es la meta a la cual vamos encaminándonos. Vamos a discutir en una forma muy práctica este aspecto de qué debemos hacer para que seamos tú y yo estos instrumentos de paz en este mundo lleno de conflictos. El tema que nos tiene detenidos en la falta de contentamiento es la envidia. Y traigo el día de hoy, aunque voy a traer otro de estos, este perrito que su nombre es Envidia, ¿no? Si no conocen este perro tiene múltiples formas para disfrazarse, ¿no? Viene el día de hoy disfrazándose como un perrito, ¿no? Pero este perro se llama Envidia. Algunos de ustedes lo reconocen de inmediato, ¿no? Se identifican con la mirada de sus ojos, ¿no? Es el tema, es malo tu ojo porque soy bueno, o te da envidia en Mateo 20, ¿no? Porque yo soy bueno. Y en esta envidia hay una lista de obstáculos, los cuales nos tienen detenidos aquí. Y en la lista de obstáculos, el hecho de no estar firmes en nuestra identidad en Cristo, de sufrir esta famosa crisis de identidad que lo vimos en forma resumida en un solo sermón, y la falta de firmeza y seguridad y satisfacción en nuestra identidad en Cristo abre la puerta para todos los demás obstáculos, comenzando con la envidia, ¿no? Que vamos a volver a abarcar el día de hoy en otra forma. Y segundo, el hecho de no estar realmente sometidos a la soberanía de Dios. Y esto es también otro aspecto del tema que lo vimos en relación con lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Su propósito para tu vida y mi vida y la persona que fuimos destinados a ser en Cristo. Y el hecho de no estar realmente sometidos, sumisos, entregados a la voluntad soberana de Dios en relación con, desde un principio, con quiénes somos, ¿no? Y esto es un tremendo obstáculo a la paz, al contentamiento, de igual manera como un sinnúmero de motivos pecaminosos. Y otra vez estamos viendo una parte de todo esto en una forma de mezcolanza al día de hoy. Y ahora vamos a los textos, ¿no? El primer texto, no es necesario que ustedes lo busquen, es Pablo en Filipenses diciéndonos que él había aprendido algunos prefieren meter de por medio la palabra secreto, ¿no? Lo pintan en estos términos. Había aprendido a contentarse, ¿no? Es Filipenses 4:11, no es necesario que lo busquen. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La mejor traducción es con lo que tengo. Y en el péndulo, ¿no? Del lado de ser humillado, al otro lado del péndulo de tener esta abundancia. Y el hecho de que Dios le estaba enseñando, le estaba instruyendo para las dos cosas, y su famosísima afirmación de que todo lo puedo en Cristo Jesús, viene en este contexto. Y hemos señalado, lo hicimos en el mini culto de oración, que esta fórmula contentarme habla en la palabra griega de tener una suficiencia. He aprendido a tener, y no es la autosuficiencia que enseña el mundo, sino es una suficiencia espiritual en relación con todo este paquete. Una suficiencia que procede de nuestra relación y nuestra amistad con Dios, su cuidado, su providencia, todo un gran paquete en donde esta suficiencia es una parte de lo que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Ahora, el segundo texto
les dije, ¿no? Aquí traigo 3 Biblias. Es 1 Timoteo 6, es el mismo tema en relación con los hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad o la religiosidad o la espiritualidad, hay muchas formas para traducir este concepto, como fuente de ganancia, estos que predican, ¿no? Que para que tú seas feliz y tengas una vida llena de abundancia, sirve el Evangelio, ¿no? El Evangelio de prosperidad. Y en el contexto dice que debemos apartarnos de estas personas, ¿no? Separarnos definitivamente de estos engañadores, farsantes, mentirosos, y no tener parte alguna, ¿no? Ni compartir nada de lo que están diciendo, nada de lo que están enseñando sobre este tema. La contraparte, la verdadera ganancia es la piedad con contentamiento. Esto es nuestro tema. Con contentamiento, ¿no? Y el por qué nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar así teniendo sustento y con qué cubrirnos. Seamos contentos, ¿no? O sea, se puede traducir es el mismo argumento, que sea suficiente para que tú y yo estemos contentos con eso. Y luego las terribles advertencias, los que quieren enriquecerse, caen en lazo y en tentación y en muchas codicias locas y dañosas. Ese es el tema que vimos hace 15 días. El 10º mandamiento, la adicción a la codicia, a la avaricia, y cómo es una receta segura para destruir a quien sea. Y el texto dice que esto es lo que hunde a los hombres en perdición y muerte. Sufren naufragio en alta mar, se va para abajo, ¿no? Es hombre al agua y todo lo que estaban acumulándose a bordo de su nave, ese que se llama el Titanic, se van todos hacia abajo. Porque el amor del dinero es la raíz de todo tipo, toda clase de maldad, ¿no? Todo tipo de males, el cual codiciando algunos se descaminaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. Hay que salir huyendo de estas cosas. Ahora en la lectura, vamos ahora a Eclesiastés, ¿no? Vamos, el tercer texto de lectura aquí de entrada, vamos a abarcar algo en relación con cada uno de estos textos. En Eclesiastés 5, ese es el texto que vimos, tengo que prender esta grabadora. Es que todo esto, los sermones se suben en 3, 4, 5 sitios distintos en internet y este es el que va a sermon audio. Por eso lo tenemos que grabar aparte. Eclesiastés 5. ¿Ya lo tienen? Este texto lo vimos después de haber leído en Filipenses y en 1 Timoteo, ahora en Eclesiastés 5. Este texto lo vimos hace 15 días. Es el comentario, ¿no? De Eclesiastés. El predicador aquí es Salomón. Y ven, bajo inspiración del Espíritu, el versículo 10, estoy leyendo esta versión que toma algunas libertades en la traducción. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y luego las advertencias, cuanto más tengas, más se te acercarán la gente para, esta versión, las libertades que toman son muchas, pero vean, más te acercarán los que quieren ayudarte a gastarlo, ¿no? Se te acercarán la gente para ayudarte a gastar, ¿no? Esta abundancia. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Y quizás solo para ver cómo se escapan de las manos, cómo se te van, ¿no? Cómo se escapan, ¿ven? Como si estaban tratando de escaparse, de librarse de nuestras manos, las riquezas. Y luego la gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho, coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol, y ahora viene esta advertencia: atesorar, acaparar riquezas, ¿no? Perjudica. Ven lo que dice. Perjudica al que ahorra.
Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan. Y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarles y esto es uno de los grandes pretextos, ¿no? La codicia, la avaricia, ocultándose tras mil pretextos. No, todo esto ese era el patrimonio para mis hijos. Y dice, no, nada se queda para dejarlo a los hijos, ¿no? Y todos llegamos al final de nuestra vida, y esto es el eco, es el texto citado por Pablo en Timoteo, tal como estábamos el día en que nacimos, desnudos, con las manos vacías, no podemos llevarnos las riquezas al morir, ¿no? Increíble este texto, ¿no? Lo vamos a comentar, espero que sea posible comentar algo sobre esto. Y ahora por último, vamos al libro de Proverbios. Al libro de Proverbios vamos, a su capítulo 30, por favor. Al libro de Proverbios, a su capítulo 30. Y aquí viene nuestro tema. ¿Ya lo tienen? Entre una lista de comentarios, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, el versículo 8 de Proverbios, capítulo 30. No me des, y esto se toma como una petición, oración, súplica, ¿no? Dirigida al trono del universo, a Dios. ¿No? Qué tan raro es escuchar a alguien orando como lo que vemos aquí. ¿Qué dice en su oración? No me des de un extremo del péndulo, ¿no? Pobreza, ni del otro lado riqueza, no. Manténme del pan que en nuestra versión antigua que he menester, eso es lo necesario, lo suficiente sería la mejor forma de traducirlo. Dame lo suficiente, ¿no? Y el por qué, a no sea que llenándose o teniendo más de lo suficiente, ven el peligro, te niegue y diga quién es Jehová, ¿no? O que sea que siendo pobre, ¿no? Termina robando, hurte, ¿no? El robo. Y en la versión antigua dice, y blasfeme el nombre de mi Dios, ¿no? Podríamos irnos después de esta lectura. Textos como estos son suficientes para demostrar a quien sea que esto no es la palabra de ningún hombre, que esto no es algo de origen humano, que esto no se originó, nadie se lo imaginó, nadie se dedicó a escribir algo como lo que acabamos de ver y de leer aquí, lo que vamos a ver, ¿no? a la luz de estos textos, salvo nuestro Dios, ¿no? Esto es la palabra de Dios. Ahora comencemos, aquí voy a tardar un poquito con una introducción antes de analizar este tema, ¿no? Que acabamos de ver aquí, en relación con el gran obstáculo que impide nuestro contentamiento. Estamos detenidos en la lista de cosas que provocan la envidia. Estamos detenidos con una lista de motivos y aquí estamos enfocando en realidad lo que vimos hace 15 días, la avaricia, la codicia y el hecho de que tantas personas crean que la vida del hombre consiste de la abundancia de cosas que posee. Y tengo que leer antes de lanzarnos otro texto, perdónenme, escuchen tan solo a este texto llegaremos. Les dio una parábola a nuestro Señor Jesús diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? La famosísima pregunta, ¿no? Esa pregunta cuando tú recibes cualquier cantidad de dinero, yo voy a decir más allá de lo más
lo más indispensable, lo suficiente. Esta es la pregunta que surge en el corazón de todos. ¿Qué haré? ¿No? Con esta cantidad de recursos o dinero que ha llegado a mis manos. Y este cuate dice, no tengo en dónde juntar mis frutos. O sea, le llegó una superabundancia en donde ya no tenía, voy a abrir más cuentas bancarias entonces. No hay un límite, ya se sobrepasó el límite bancario, me dicen que no puedo depositar más que tanto. Es así en tiempos, no voy a decir más. Esto haré. Derribaré mis graneros, ¿no? Alfolíes. Voy a tumbar las bodegas que tengo y voy a edificar mayores, bodegas más grandes. Y ahí voy a juntar todos mis frutos, y las palabras aquí son terribles. ¿En dónde voy a juntar y ustedes que no conocen el texto, tan solo están escuchando la lectura, mis frutos? ¿Cómo? Y ahí es donde voy a juntar todos mis frutos. Estoy leyendo aquí en la versión antigua, y esto de inmediato, ¿no? Resalta. Voy a juntar mis frutos, voy a juntar mis bienes. Y luego lo más terrible, y diré a mi alma, le diré, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. ¿No? La idea, repósate, come, bebe, ¿no? Debes descansar, comer y beber. Y divertirte a lo máximo, regocijarte, ¿no? A lo máximo, divertirse, a la luz de lo anterior. Y le dijo Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Desde un principio, toda la lista de las, no, ni tu alma te pertenece, así la réplica, así la respuesta divina. No, dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has prevenido, ¿de quién será? ¿De quién será? Es dando eco a lo que está en Eclesiastés, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico. Y las traducciones, no es rico para con Dios. Nuestra versión antigua es la mejor. No es rico en Dios, dicen. A esto vamos a llegar, espero. ¿No? Terminando con este tema el día de hoy. Lo que tú y yo hacemos con nuestras vidas revela lo que estimamos y lo que amamos. Si nos damos cuenta o no, lo que hacemos revela mucho. Y lo que revela es que todos tenemos un sistema de valores, instintivamente, convicciones y creencias, la palabra valores. Y en este sistema de creencias, convicciones o valores, ¿no? En teoría todos estamos buscando algo, y en realidad lo mismo en teoría. Todos estamos buscando el bien. El bien, la palabra bien, ¿no? ¿Qué quiere decir esa palabra bien? Ese bien puede ser, la lista es interminable, puede ser la felicidad. En teoría hay alguien que no quisiera ser feliz, hay alguien que no esté buscando esa felicidad como el bien. Yo voy a poner aquí, en vez de esa palabra bien, yo voy a insertar la palabra contentamiento, ¿no? Estamos buscando la felicidad y el contentamiento, y esto abarca un sinnúmero de cosas. En nuestra crisis de identidad estamos buscando, ¿no? La respuesta a la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? En esta pregunta, en relación con ¿qué es lo que estás buscando? En algún sentido, satisfacción, autorrealización, seguridad, certidumbre, algo seguro, algo firme. Y en esta búsqueda están un sinnúmero de deseos, anhelos,
sueños, fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Puesto que todos estamos buscando en un sentido, anhelando el bienestar, el verdadero bien, ¿no? Y no vamos a discutir, aunque lo vamos a ver en parte el día de hoy, el cómo buscar todo esto. Simplemente estamos dando por sentado que esto es así. Ni vamos a definir, todavía no, esta palabra bien. No, todavía no. Ahora, este es el tema que incansablemente encontramos en la Biblia. El hecho de que la vida de cada persona está dedicada a esta búsqueda en algún sentido, ¿sí? Cada vida está entregada, dedicada, derramada a buscar incansablemente ese bien, alguien o algo, ¿no? Que pueda cumplir con esta palabra, el bien, ¿no? Y en ese sentido hay muy pocas opciones en relación con qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, qué vamos a hacer con nuestras vidas. Hay muy pocas opciones en esto. En realidad hay tan solo dos opciones en esta búsqueda. O nos vamos a entregar a Dios, o nos entregaremos a algún ídolo, alguna vanidad ilusoria, algún engaño, alguna mentira, ¿no? Y de eso se trata la vida. Lo vimos hace 15 días en los textos que citábamos, que afirman que la avaricia es idolatría, ¿no? Lo vimos en el mini culto de oración, en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores. Nos vamos a entregar al uno al otro, y a uno de estos le vamos a amar y al otro le vamos a aborrecer, ¿no? Invariablemente nuestras vidas serán entregadas, dedicadas, como un acto de adoración a alguien o algo. Y en el contexto del argumento aquí, en la pura introducción, lo que estamos diciendo es que todos nosotros hacemos una de estas dos cosas con nuestras vidas. O nos entregamos a nuestro Creador, o nos entregamos a algún ídolo que ocupa su lugar en nuestro corazón. Y esto es el gran tema de la adoración. Es por lo tanto que hace 15 días, analizando la adicción y la terrible realidad de la gente en conversa, esclavizada por el materialismo, por la fantasía, por los ciclos viciosos, más adictos que cualquier drogadicto, lo vimos en síntesis, ¿no? Ahora lo que estamos agregando, y esto es la introducción a nuestro tema el día de hoy, es que todo esto no tan solo demuestra cuáles son las cosas que realmente evaluamos, cuál es el significado verdadero de la palabra bien para nosotros, sino lo que estamos agregando ahora es lo siguiente. La adoración, ¿no?, está centrada siempre en este tema de lo que tú y yo evaluamos más. Una de las definiciones más sencillas de la palabra adoración, ¿no?, es simplemente la adoración es la respuesta, es la reacción a lo que más valuamos, a lo que más estimamos, a lo que más buscamos, a lo que más amamos, ¿no? En este sentido, desde esta perspectiva, lo vuelvo a decir, adoramos a alguien o algo con nuestras vidas, ¿no? Y al decir adoramos, ¿no?, lo que estamos diciendo es que amamos algo más con nuestro corazón, ¿no?, nuestro tesoro. Todos somos adoradores. Fuimos creados para conocer, amar y adorar a nuestro Dios. Y si esto no lo hacemos, terminaremos adorando, amando,
¿no? Y entregándonos a alguien o algo que va a ocupar ese lugar, el lugar de Dios en nuestro corazón. Es algo sencillo y profundo lo que estamos comentando aquí, ¿no? Algo muy profundo está metido de por medio en esto. Ahora, para cerrar el argumento aquí, fíjense bien. Es crucial, es esencial, es indispensable, es necesario que encontremos el Dios que nos hizo, ¿no? Y que Él ocupe en nuestras vidas, en nuestros corazones, el lugar que le corresponde. No vamos a discutir todo este gran tema de por qué quiere ser adorado Dios. Esto lo hemos abarcado repetidas veces. No estamos hablando de la necesidad que nosotros tenemos como adoradores de alguien o algo. Nuestra gran necesidad es de adorar tan solo el Dios que nos hizo. El único que nos puede explicar, nos puede contestar todas las preguntas trascendentales de la vida. El único que nos puede decir el por qué nos puso aquí en la tierra. El único que puede, ¿no?, solucionar la crisis de identidad. El único, ¿no?, que puede ayudarnos a someternos a su soberanía sobre nosotros. El único, ¿no?, que puede dar razón de ser. Y el verdadero bien, ¿no?, el verdadero bienestar, la verdadera felicidad, el verdadero contentamiento, el único, nuestro Dios. Esto es así. Ahora rápido, escuchan. La adoración está basada en este contexto, en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Es algo teocéntrico, obviamente, no antropocéntrico. Está basado, para los creyentes, la adoración está basada en la realidad de lo que Dios es, en la realidad de lo que Dios hace, comenzando con la cruz del Calvario, increíblemente, comenzando con una comprensión aún la más sencilla de quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho al revelarse a nosotros en la encarnación, vida perfecta y muerte de nuestro Señor Jesús. Dios, ¿no?, ha hecho más que lo suficiente para que entendamos un sinnúmero de cosas acerca de Él, un sinnúmero de cosas acerca de nosotros mismos y todo lo necesario para que encontremos el bien. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver, mirar y entender algo sobre quién es este Dios y qué es lo que este Dios hizo, ¿no?, para cada creyente, para ti, para mí, ¿no?, ¿qué es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para salvarme a mí, para salvarte a ti? ¿Qué es lo que este Dios revela? ¿Y cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder a este Dios? Con adoración. El texto tan citado en Romanos 12 habla de a la luz de la misericordia divina, hemos de entregarnos a nuestro Dios como un acto de adoración. La palabra griega la traía en la fórmula culto racional. En el texto no es necesario ni buscarlo, ¿no? Hemos de entregarnos a este Dios, al Dios que se entregó por nosotros. Nosotros hemos de entregarnos a Él. El Dios que se entregó incondicionalmente a nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos incondicionalmente a Él, como una ofrenda, como una respuesta, como un acto de adoración, de todo corazón, con todo lo que somos, con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos. No podemos hacer menos.
Y el asunto increíblemente, ¿no? Termina en que nuestra respuesta, nuestra adoración a este Dios es que tú y yo nos convertimos en una ofrenda de amor para con Él. Nos entregamos como una ofrenda. El sacrificio mosaico en el texto, ustedes lo conocen en Romanos 12, de entregarnos como un sacrificio no muerto como bajo la ley mosaica, sino vivo, como una ofrenda de alabanza, como una ofrenda de gratitud, como una ofrenda de adoración. Nos entregamos como si tú y yo fuéramos como respuesta a todo esto, una ofrenda. A cambio, no es un cambalache, no. Y sin embargo, ¿no? Esto quiere decir que tan solo tú puedes entregarle a este Dios tu corazón. Eso es lo que significa adorarle a Dios en espíritu y en verdad. ¿No? Esto es el gran tema. Ahora bien, y voy a terminar la introducción, la primera. Esto es el tema a lo largo del Antiguo Testamento con los sacrificios, holocaustos, divididos en diferentes tipos, sacrificios por pecados específicos incluso bajo la ley mosaica. Luego hay una mezcolanza, estos temas los vamos a ver en un próximo futuro en el instituto, de ofrendas de todo tipo, de comida, de ofrendas de paz, de ofrendas de diferentes tipos. Y es increíble lo que encontramos, es un tema recurrente a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, especialmente en la ley mosaica, en relación con todo lo que era el culto en aquel entonces. Los judíos iban al templo y en el contexto, ¿no? Con la ayuda del sacerdote mosaico, traían sus holocaustos, sus sacrificios y sus ofrendas en el contexto que estamos ilustrando aquí. ¿No? Y lo más interesante en relación con todo este tema, sin discutir lo de la propiciación por el pecado, que fue el tema simbolizado en cada holocausto, en cada sacrificio por cualquier pecado, hay una tremenda lista de cosas increíblemente importantes metidas de por medio en todo este simbolismo, comenzando con la realidad del pecado y la realidad de que la pena del pecado, el castigo del pecado es la muerte. Por eso animales sacrificados como holocaustos y sacrificios y el derramamiento de sangre, etcétera, etcétera. Todo simbolizando y apuntando hacia el mismo tema de lo que Dios haría en la cruz del Calvario al entregar a su Hijo como un cordero, un sacrificio, un holocausto por nuestros pecados, en lugar nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchan. El tema recurrente en relación con este paquete es lo siguiente. Siempre el pueblo tenía que llevar al sacrificio, al holocausto, lo mejor. Esta fórmula, el cordero sin defecto. Becerro sin defecto. Y así, tan solo en Levítico y Números, yo estaba haciendo el conteo ahí, los programas en la computadora te ayudan mucho a buscar, a rastrear, entre 75 y 95, depende de la traducción, entre 75 y 95 veces se repite la fórmula sin defecto. Obviamente simbolizando la vida perfecta del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, impecable, sin defecto. Obviamente, necesariamente, esto es el primer argumento, pero hay algo más profundo en esto, ¿no? Porque los judíos violaban el simbolismo de todo esto.
continuamente violaban el requisito sin defecto, siempre con la tentación de sacrificar algún animal cojo, ¿no? Dios, el que exigía las primicias y animales y holocaustos y sacrificios sin defecto, ¿no? Y los judíos llegaban ahí arrastrando al animal que ya no servía para nada. Ahí llegaban al templo con ¿a de veras? Esto es, de esto, ¿cuántas veces los profetas hablaban de esto, no? Ahí viene ingresando al templo el judío con el más feo de sus animales. Con lo peor de lo peor de lo que le quedaba. En vez de darle a su Dios lo mejor y lo primero en su vida, la primera parte de sus ingresos, lo mejor de sus posesiones, todo el trasfondo de este tema, así llegaban con lo peor, con lo que sobraba, ¿no? No lo mejor, no lo primero, sino las migajas, ¿no? Lo peor, lo que ya no servía, ningún beneficio, ningún propósito, ¿no? Y el tema es este, es el mismísimo tema aquí. ¿De veras le entregamos a Dios todo? ¿O solamente algo de nuestras vidas? ¿Realmente le estamos entregando a nuestro Dios lo mejor? ¿O lo poco que ya no importa? ¿Las primicias o las migajas? Estoy preguntando aquí, porque el tema sigue siendo el contentamiento, como vamos a ver. Y sin embargo, cuando cantamos estos himnos, ¿no? Algunos de los cuales acabamos de cantar, uno de los que cantamos siempre, me rindo todo, ¿no? Excepto mi comodidad. Me rindo todo, excepto mi dinero. O toma mi vida, pero no mis posesiones. No mi posición, no mi reputación. Toma mi vida, ¿no? Mi corazón es tuyo, pero no quites ese pecado que disfruto tanto de mi corazón. Toma todo lo que tengo, Señor. Así cantamos, cada domingo así cantamos. Y entre semana, toma todo, te lo entrego todo, pero no mi salud. Menos mi pareja, menos mis hijos. Todo a Jesús me rindo, ¿no? Y voy entrando al templo con lo más feo de mis animales, con lo peor de lo que me ha quedado de mi cosecha, con las migajas, con lo que sobra, con lo que no cuesta nada, con lo que no significa nada. Y este Dios sigue diciendo que yo quiero tu corazón, yo exijo tu vida, ¿no? Tal como ya en la obra de mi Hijo, lo que yo soy, lo que yo he hecho para salvarte, ¿no? No escatimando, es un tremendo debate sobre esta palabra en Filipenses.
El que no escatimó. Yo siempre alego, la versión antigua no perdonó, ¿no? Pero algunos prefieren la traducción no escatimó. No se detuvo con menos de lo máximo. Es el argumento. Y sin embargo, y tú y yo, hablamos de estas cosas, cantamos de estas cosas, enseñamos y predicamos de estas cosas. Pero no estamos contentos, ¿no? Podríamos darle una vuelta a este tema y preguntar, ¿está contento Dios con aquellos judíos que entraban ahí a ofrecer lo cojo, el animal ya medio enfermo, que ya no servía para gran cosa? ¿Estaba contento Dios con eso al verlo de parte de los judíos bajo la ley mosaica? Les estoy preguntando. No lo vamos a discutir más. Podremos preguntar, ¿acaso está decepcionado Dios contigo, creyente? ¿Decepcionado? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Estamos hablando todavía de nuestro tema de cómo ser pacificadores, ¿no? Y de los obstáculos a que tú y yo seamos usados en este gran tema, ¿no? De reconciliar a los enemigos, ¿no? Con Dios, pacificadores, ser instrumentos para que sean perdonados, cambiados y reconciliados. Pero los obstáculos a que tú y yo seamos estos pacificadores, hacedores de paz, están en nosotros, en nuestra falta de contentamiento. Y yo estoy volteando la tortilla aquí, el argumento, si te preguntas hacia dónde ibas con todo aquello, ¿está contento Dios contigo? Tú que no estás contento con Él, ¿está Dios contento contigo? ¿Con tu descontento? ¿Con tu servicio? ¿Con tu entrega? ¿Con tu sacrificio? Repasando lo de tu vida, esta terrible advertencia de que en el día de juicio creyentes avergonzados por todos lados. Las advertencias están aquí. Creyentes que se contentaron. En su descontento se contentaron con menos de lo que Dios espera. Por eso la palabra decepcionado, ¿no? El internet está lleno de artículos. ¿Está Dios decepcionado? Y uno tras otro escritor. No, porque la salvación es por gracia. No, porque la justificación es por la fe. No, es porque no es por obras. No, Dios está más que contento por lo que Cristo hizo para salvarte. Pero eso no es la respuesta a la pregunta aquí. No, esto no es la respuesta. No estamos negándolo. Claro, más que contento con la obra salvadora de Cristo a favor nuestro. Pero aquí estamos hablando de lo que tú y yo hemos hecho como respuesta, ¿no? De eso estamos hablando. Y de nuestro descontento en la vida, ¿no? Pero ¿quién está descontento con quién? ¿No? Esa es la pregunta. Ya termina la introducción.
Pónganse más cómodos, ¿no? Terminó el primer sermón. Ahora vamos a los detalles. Como ya hemos visto, una de las formas en que la palabra de Dios enseña exactamente este mismo tema es en relación con la avaricia, el pecado, según los eruditos, más que se comete más, ¿no? En la lista de los 10 mandamientos, el pecado violado, ¿no? Quebrantado, más que cualquier otro. ¿No? Lo vimos hace 15 días en un mini análisis de la avaricia, ¿no? Que es en el trasfondo del asunto la falta de contentamiento, en donde es siempre más y mejores cosas, ¿no? En donde las tristes realidades en relación con este pecado son interminables, ¿no? Y la lista de síntomas en relación con esto, los síntomas son interminables. Cuando estamos más preocupados por el cuerpo que el alma, ¿no? Cuando todas estas cuestiones materiales, externas, físicas, nos distraen de nuestras responsabilidades espirituales, ahogando a la palabra de Dios en una de las parábolas, ¿no? La palabra de Dios estrangulada sería una traducción mejor por estas, por la mala hierba, ¿no? De estas cosas que nos distraen tanto, estrangulando, matando, ¿no? El efecto de la palabra, creando este conflicto que vimos entre lo material y lo espiritual en la vida de los creyentes. Cuando estamos todo el tiempo, no podemos disfrutar lo que ya tenemos porque todo el tiempo estamos dudando y desconfiando de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, en relación muchas veces con lo más básico en la vida, ¿no? O peor, cuando estamos tan preocupados por estas cuestiones como para ir al extremo de usar medios ilícitos, tratando de asegurar las necesidades de la vida, vamos a hacer cosas ilícitas. No simplemente a expensas de nuestro servicio cristiano, cosas chuecas. ¿No? Cuando dedicamos tanto tiempo a todas estas cuestiones, como si estas cosas pudieran asegurar bienestar, como si pudieran asegurar ese bien del cual hablábamos, como si fueran, como si fueran la fuente de verdadera felicidad, ¿no? Cuando tu autoestima y felicidad dependen de estas cuestiones materiales, al grado en que tú estás siendo controlado, ¿no? Y de inmediato al comenzar a ver el panorama más amplio que están las parábolas, ¿no? Sobre los talentos y las minas y otras. Y Dios diciendo, no. En mi bondad yo te he entregado los bienes necesarios. En mi soberanía, en mi providencia, todo esto lo tienes garantizado. Yo te lo estoy entregando como dueño de todo. Lo que es mío, te lo estoy prestando. Y en la parábola de los talentos, el que presta, ¿no?, sus bienes a sus siervos, se va lejos, dejando a estos siervos un tiempo limitado para que demuestran su fidelidad, su responsabilidad, ¿no?, en usar correctamente estas cosas que llevamos varias semanas con esto de Mateo 6 en otro, el culto de oración. No buscamos las cosas del mundo como los inconversos las buscan. No, nuestro fin es totalmente distinto. No son fines, son medios para que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cada una de esas parábolas termina con una cosa tan espantosa en donde el dueño de todos estos bienes que nos ha dejado aquí como sus mayordomos regresa para hacer cuentas con nosotros. Y resulta que hay consecuencias eternas de por medio.
en todo esto? No. Ahora busquen en Proverbios 30. Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta, estoy cambiando aquí el plan del sermón. Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta a darle vueltas a este argumento que hemos introducido, ¿no? En forma circular, hemos dado una vuelta aquí para poner este tema en un contexto. Y este es el texto que vimos en la lectura al principio, es Proverbios en su capítulo 8, y mejor dicho, 30, el versículo 8. Y dice la segunda parte, no me des pobreza, no me des riqueza, sino que, ¿qué dice? Esto es una oración, ¿no? Así lo vamos a tomar. La segunda parte del versículo 8, ¿no? Manténme del pan, en nuestra versión antigua, que he menester, ¿no? La mejor traducción, dame tan solo el pan necesario. Y el argumento aquí es muy fuerte. Es el mismo tema en el Sermón del Monte. Tan solo el pan de cada día, en el Padre Nuestro es el pan de cada día. Igual a esto. El pan, ¿no? Mi ración de pan, lo que necesito para sobrevivir al día, el pan necesario. Sí, dice, esta es la petición, ¿no? En el libro de Proverbios, en donde hay cantidad de cosas en relación con la verdadera sabiduría, y no vamos a discutir eso el día de hoy, pero en estas pequeñas fórmulas, ¿no? Hay mucho acerca de lo que significa ser una persona verdaderamente sabia, y en esta pequeña porción, el autor de Proverbios está orando y sabe al orar así, que hay un enorme peligro en rebasar esto. Porque teniendo mucho, dice, si me das más de lo necesario, y si me fueras a dar mucho, podría desconocerte y preguntar o decir, ¿quién es el Señor? A esto volveremos, ¿no? O teniendo poco, yo podría llegar a ser un ladrón. Yo podría ser tentado a robar. Y así deshonrar, blasfemar el nombre de mi Dios. ¿No? Otra vez, de la boca de nuestro Señor Jesús, danos hoy el pan que necesitamos. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el contentamiento? Ahora lo vamos a discutir. Porque todos estos textos que hablan del contentamiento, ¿no? Especialmente en Filipenses y en Timoteo, vienen, ya lo hemos dicho, de una raíz, de una palabra griega, que habla de lo que está aquí, de lo suficiente, ¿no? De lo que es suficiente, de lo que basta, ¿no? Y aquí comienza lo que vamos a discutir. Si alguien te fuera a preguntar, creyente descontento con cuestiones socioeconómicas, ¿qué es lo que te falta para que seas o estés contento? Y la pregunta aquí es en relación con el dinero. ¿Cuál sería el sueldo suficiente para acabar con tu falta de contentamiento en este asunto de tu sueldo, ¿no? De lo que ganas? ¿Cuánto sería suficiente?
en cuestiones económicas aquí, en primera instancia, estamos hablando de cuánto dinero. ¿Cuánto dinero sería suficiente para que tú pudieras decir, estoy más que satisfecho, no me das más? ¿No? Estoy más que contento, no necesito ni un centavo más. Y la lista aquí, hace años predicamos sobre esta mini lista, es increíble, ¿no? Porque la lista comienza con el dinero y luego se agregan más cosas. ¿Cuántos lujos, no, serían suficientes para dejarte más que contento? Y muchos dicen, bueno, esos lujos se compran con el dinero, entonces es el mismo tema. Quizás sí, quizás no. ¿O cuántos placeres? ¿No? Y en la palabra placer es un sinnúmero de cosas ya de inmediato están sobre la mesa. ¿Cuánta comida? ¿No? ¿Cuánta ropa? ¿No? Yo me acuerdo de hace años prediqué sobre esto, tenía la ilustración de este cuate, entró ahí en su closet y descubrió que tenía como 100 pares de pantalones ahí en el closet. Así, ¿no? Y ahí estaba con que voy a llevar 2 o 3 de estos, ¿no? Para regalárselos a estos lugares en donde dan a los necesitados, porque le dio vergüenza descubrir que traía ahí 100. No estoy hablando de mujeres. No estoy hablando ni estoy mencionando nada. No dije la palabra zapatos, no dije nada sobre nada específico, ¿no? ¿Cuántos juguetes? ¿No? En la fórmula en Filipenses, Pablo llega al extremo a decir, en el versículo 18, tengo cuanto necesito, hasta me sobra, dice. En el mismo argumento en donde hablaba de su contentamiento, a Pablo del otro lado del péndulo llegó al momento en que le sobraban cosas. Ahora, la triste realidad en esto es lo siguiente. Si tú y yo tuviéramos tan solo lo suficiente, lo de comer el día de hoy y nada más, lo necesario para el día de hoy, pensaríamos, creeríamos que fuéramos no tan solo pobres, ¿no? Sino pensaríamos, creeríamos que Dios nos está fallando. ¿Cómo es que me ha dejado tan solo con el pan? ¿No? Cotidiana, el pan que la comida que voy para hoy en la tarde y para el día de mañana no sé. Y los argumentos en estos textos que ya hemos visto dicen contentos con, ¿qué dice Pablo en la versión antigua? Con lo que tengo, con lo necesario, con lo que Dios me ha dado hoy, para mi pan, para mi alimento, tan solo lo que necesito hoy. ¿Esto me obligaría a dejar el día de mañana en las manos de quién? ¿Esto me obligaría a depender? En cuestión de horas, yo estaría obligado a depender el 100% de quién. Y luego el eco de las palabras, teniendo alimento y vestido, ¿con eso estemos contentos? Nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Pero ¿cuántas personas están satisfechas así? ¿Cuántos creyentes están satisfechos así? ¿No? Y ahora rápido, vamos a darle vueltas a lo que estamos preguntando aquí. Ahora, por un lado, vamos a discutir por un momento, en una forma abreviada, los beneficios de contentarnos
Y ven cómo lo estoy diciendo, con lo suficiente. Y sigue flotando en el aire la palabra suficiente, ¿no? Porque pudiera ser que tu definición de lo suficiente no es igual a mi definición de lo suficiente. No, entonces vamos a preguntar a un tercero para que nos diga cuánto es suficiente. Vamos a preguntar al papá gobierno. En la tabla de ingresos y canasta básica, y no voy a decir más, por favor, nada, ni una palabra más. El gobierno, vamos a dejar entregárselo al gobierno para que nos digan cuándo es suficiente. No, claro que no. No, esto sigue flotando en el aire. ¿Cuánto sería suficiente? Ahora, si fuéramos a contentarnos con lo suficiente, rápido vean los efectos. Primero, y aquí hay muchas cosas, no podemos atenernos con ninguno de esos puntos. Primero, tendríamos más tiempo. Porque hay cantidad de personas que su queja es incansablemente que no tienen lo suficiente y por lo tanto, todo el tiempo de sus vidas está dedicado a la acumulación de más cosas, ¿no? Más de lo suficiente, más de lo necesario. Y por eso están en su mayordomía, están desperdiciando mucho tiempo, acumulándose más y más y más cosas. Pero si fueran a contentarse con lo que tienen, es como, hay mucha, por favor Tomás, no, pero la ilustración la más sencilla. Los que llegan a la etapa de jubilarse y saben, esto ya son los ingresos, esto ya es algo fijo, esto es lo básico, esto cubre lo suficiente y ahora están con ¿qué voy a hacer con todo el tiempo en que no estoy trabajando? No sé si me explico con la ilustración. Es el tiempo que ahora que les sobra a estas personas, ¿no? Es increíble. Podríamos desviarnos aquí. No. Segundo, si fuéramos a contentarnos con lo suficiente, no tan solo tendríamos más tiempo, sin discutir lo que haríamos con ese tiempo. Tendríamos obviamente más paz. Ese es el argumento aquí en que el trabajador siempre duerme bien, coma mucho, coma poco. No, se duerme bien, dice, porque está contento. Y luego el contraste, no, pero el rico no puede dormirse bien, ni una sola noche puede realmente descansar, dice. En Eclesiastés 5 dice el predicador que no, que está lleno de estrés, lleno de ansiedad, lleno de preocupación, porque está presionado constantemente para obtener más de lo suficiente. Y esto engendra, como lo dice aquí, un sinnúmero de conflictos. Las personas que se le acercan tratando para ayudarte a gastarlo, lo que vimos al principio, ¿no? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas? Es increíble, ¿no? Y en la fórmula en Santiago que vimos al principio de esta serie, ahí están envidias y celos y toda clase de maldad metida de por medio en este asunto, ¿no? Y mientras que el que tiene poquito se duerme bien, dice, no. ¿Cuáles son los beneficios de quedarte satisfecho el día de hoy? Esto te va a librar del ciclo vicioso de la codicia, la avaricia. Esto te va a librar de la adicción. Esto te va a librar incluso de la trampa de las comparaciones, ¿no? Que son una parte horrible de esta envidia. ¿Sí?
Claro que sí. Esto te va a ayudar a estar preparado para lo que venga, para lo que sea. Que venga algún desastre natural, estás preparado. Sea huracán, sea terremoto, sea el fraude económico, sea el robo, el colapso de la economía, lo que sea la devaluación del peso, tú estarás preparado para cualquier de estas cosas porque estás contento con lo suficiente. ¿Estás contento? ¿Puedes vivir contento? Y como vimos en la oración otra vez, ¿no? Estando contento con lo suficiente, tendrás más para compartir y ayudar. La gente que tiene menos da más, ya es proporcional, ya lo hemos discutido tantas veces. Olvídense de un 10% bajo la ley mosaica. La regla apostólica es proporcional en la medida en que Dios te haya prosperado, dice Pablo, y así lo dice Cristo, aquella mujer con sus dos monedas de 50 centavos de a peso, daba más proporcionalmente que todos aquellos ricos. Dijo nuestro Señor Jesús que esto es proporcional. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos afirmando. Tú piensas, no, si tengo menos, voy a dar menos. No, vas a dar más. Vas a dar más proporcionalmente de lo que dan los ricos. Así la calculadora, la matemática divina, ¿no? En esto. ¿No? Y así. Entre la lista, ¿no? En medio de una gran aflicción de pobreza y necesidad en relación con una sequía y falta de alimentos, escuchan, dice Pablo de los miembros de la iglesia en Corinto, abundó de su profunda pobreza, sobreabundó una riqueza de liberalidad. ¿Cómo? Y agrega, abundando en gozo, dice. ¿Tendrás más gozo? Increíblemente sí. Porque podrás disfrutar, sea mucho o poco, lo que Dios te ha dado. Y dice Pablo, en medio de esta gran aflicción socioeconómica, sequía y pobreza, abundaban estos de la iglesia en Corinto en su gozo, en su liberalidad, ¿no? La verdadera abundancia. Si fuera la vida abundante en Juan 10, lo que dicen estos engañadores, farsantes, ladrones, mentirosos, que predican la prosperidad, si fuera lo que ellos dicen, si fuera dinero, si fueran cosas materiales, a cada persona recién convertida les habría entregado por lo menos un cheque del Banco del Bienestar. Por lo menos. Yo tengo aquí en mis apuntes un cheque en blanco, ¿entienden esto? Cheque en blanco quiere decir que no está especificado la cantidad, está ahí firmado y el Banco del Bienestar Celestial, no del comunismo celestial, bienestar celestial. Aquí vean la distinción y tú vas a poner la cantidad. Si esto fuera la abundancia, la vida en abundancia, ¿no?
Cristo vino para darnos vida. Y si tú interpretas la segunda palabra en sentido socioeconómico, físico, tienes que volver a interpretar la primera palabra vida en otro sentido de igual manera. Si la primera palabra vida habla de vida espiritual, entonces la palabra calificativa en abundancia habla de lo que estamos predicando aquí. De una abundancia de estas riquezas, ¿no? El pobre, Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, dice Pablo. Y la riqueza es espiritual, ¿no? Pero rápido, cierro el punto aquí, cierro esta parte diciendo, en la larga lista de beneficios de contentarnos, lo vuelvo a decir, esto te obliga a depender el 100% de Dios. Misteriosamente, lo que tantos creyentes, lo que la gran mayoría de los creyentes están tratando de evitar de manera constante, de manera continua, no quieren encontrarse en ninguna circunstancia en la cual tendrían o tendrán que confiar, depender el 100% de Dios. No. Pero si se contentan con lo suficiente hoy, ¿no? Tendrán que depender el 100% de Dios mañana, ¿no? Y ustedes que escucharon cuidadosamente el primer sermón en relación con la codicia, aquí no estamos hablando de votos de pobreza. Si no se quedó claro cuando yo hablaba de que Cristo era pobre, pero la pobreza no es de ningún mérito, ni la riqueza de ningún demérito. No es la una ni la otra cosa. Lo que cuenta en todo esto es tu actitud, tu perspectiva y lo que vimos al principio. La pregunta de si en tus valores, ¿no? Tú te entregas de corazón a Dios y con todo lo que tienes, con todo lo que te ha prestado, porque es de Él desde un principio, obviamente todo, ¿no? Y y como vamos a ver, si tu riqueza no está en Dios, tú eres la persona más pobre, más miserable, más estúpida, ¿no? Más engañada, ¿no? Más necia del mundo. Lo que vimos en Lucas, esta noche vienen a pedir tu alma y la lista en donde mis bienes y mis bodegas y mis recursos y mi alma y vienen a pedirte tu alma y concluye el comentario con es lo que va a suceder con todas las personas que no son ricas en Dios. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver concluyendo. ¿Qué significa esta riqueza en Dios? ¿No? El que no es rico en Dios dice, así es y así será con el que hace para sí tesoros, pero no es rico en Dios. ¿No? Entonces, la contraparte, y hay que apurarnos, dejámoslo de algunos beneficios de contentarte con lo suficiente, ahora los peligros de tener más de lo suficiente. ¿Cuáles son los peligros de tener más de lo suficiente?
lo que vemos en la parábola, de inmediato, ¿no? Resalta de inmediato el egoísmo, el narcisismo, la soberbia de este cuate, de este rico, que pensaba que todo esto era algo que le pertenecía. Y así lo vemos por todos lados. Los que tienen más de lo suficiente se llenan de soberbia, se llenan de narcisismo, creyendo que no, todo esto es por la gran persona que soy. Todo esto es por mi capacidad, todo esto es por mi sabiduría, todo esto es por mi trabajo, mi desempeño, mi inteligencia, Así. ¿No? Creyendo que son mejores, ¿no? Es lo que toda la gente con dinero piensa. Piensan que el hecho de tener más de lo suficiente les hace mejores, porque son mejores, ¿no? Cristo dice, son peores. Estos piensan que son mejores, ¿no? Si piensan así, son peores, dice Cristo. Son necios, dice Cristo, ¿no? Le dijo Dios, de la palabra de Dios, de la boca de Dios. La pregunta es de si escuchaba el cuate la voz audible de Dios o no. Dios mismo diciéndole, necio. Esta noche, en menos de 8 horas dicen que falleció el cuate. Esta misma noche vienen a quitarte tu alma y te quedarás sin nada. Y Dios lo que hizo aquí lo hace todos los días, lo puedes ver en la prensa, en los periódicos, en todo el mundo, no importando el país, no importando la raza, no importando la edad de la persona, no importando el género, de cantidad de estas personas que fallecen. De igual manera como la muerte súbita, la muerte inesperada, la muerte que no estaba en sus cálculos, estaba en sus cálculos, en su soberbia, en su egoísmo, en su narcisismo, lo que ya hemos visto aquí, ¿no? Ahora, el segundo peligro es lo que estamos diciendo. Todo esto te hace una persona presumida, autoengañada, engreída, ¿no? Jactanciosa, como este cuate. Comienza a jactarse, ¿no? Todo lo que tengo aquí, necesito construirme bodegas, vamos a tumbar aquello y construir algo más grande. Porque muchos bienes tienes almacenados para muchos años, dice. No sabiendo que en menos de 8 horas perdería su alma. Increíble. La jactancia. No te jactes el día de mañana. Advertencia repetidas veces. Comenzando en Proverbios. Pero estas personas presumidas creen que todos se lo merecen. Que llegan a pensar, esto es mi derecho. En su vanagloria, en su autoestima falsa, ¿no? Piensan, no, esto es un privilegio que me pertenece. Me pertenece ocupar este lugar en la vida, ¿no? Yo soy la persona que hasta ustedes me lo deben. Así es la mentalidad de la mayoría de estas personas, ¿no? Y todo esto les proporciona esta seguridad falsa, ¿no? Esta seguridad falsa que se menciona tantas veces en tantos textos. Más adelante de donde estábamos leyendo, dice, a los ricos en este siglo, manda que no sean altivos, lo que estamos diciendo aquí, que no sean soberbios y que no pongan la esperanza en la incertidumbre
de las riquezas, sino tan solo en el Dios vivo? ¿Que no? ¿Qué es esto? Tener más de lo suficiente te proporciona una seguridad falsa, ¿no? La de la Odisea en Apocalipsis 3, ricos y con abundancia y sin necesidad alguna y en su falsa confianza. Y Dios dice, Cristo dice, eres infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo. No. Pero los que confían en la incertidumbre de riqueza son todas esas personas que no necesitan de Dios. A menos que sea su Diosito, ¿no? Que piensan que su tarea es de asegurar para siempre esta abundancia. No tienen interés alguno en el verdadero Dios. Y todo su dinero no les puede proteger de este Dios. No puede prolongar sus vidas. No les puede proteger de ninguna aflicción ni enfermedad. No tienen una póliza de seguro contra ningún riesgo, contra ninguna pérdida, contra ningún peligro. No tienen absolutamente nada como una garantía, pero piensan que sí. Creen que sí. No. Increíblemente sí. ¿Qué tipo de engaño? Creo que compraron esa póliza de seguros en una agencia. No voy a decir el nombre, pero la gente que les vendió la póliza se llama el diablo. La gente, ¿no? Que les entregó la póliza de garantía contra riesgo, contra muerte, contra toda la lista. ¿Fue el diablo? ¿O fueron ellos mismos autoengañándose? ¿No? Y rápido, no vamos a discutir esto por el momento. Según Eclesiastés, tener más de lo suficiente te conduce a codiciar más, y más, y más, y más, y más. Porque las riquezas nunca pueden satisfacer, no te dejan satisfecho. No, tener más de lo suficiente nunca es lo suficiente. Increíblemente no. No. Y te vuelve mal agradecido como este cuate, ¿no? Se vuelven personas ingratas, que no pueden darle a Dios las gracias ni siquiera por la abundancia de comida. Estos que comen como ateos, ¿no? Comen como ateos al sentarse frente a la mesa, la cadena de producción y cada detalle y cada elemento, ¿no? En lo que reciben al sentarse frente a la mesa, tan ingratos como para ni siquiera darle a Dios las gracias por lo que están comiendo, lo que están consumiendo. ¿No? Así. Más cosas las vamos a dejar, ¿no? Y estas personas, su reacción al recibir más, siempre es la misma reacción. Todo lo anterior se vuelve peor. Más presunción, más soberbia, más seguridad falsa, más codicia, más ingratitud, más y más egoísmo. Y así lo resume Cristo diciendo, así es, ¿no? El que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Así termina el argumento en esta parábola. Pero ahora tenemos que detenernos y vamos a conducirnos a concluir con la pregunta primero de qué significa, qué quiere decir, ¿no?, ser rico en Dios.
El que no es rico en Dios, ¿no? La descripción de este rico insensato, lo que acabamos de resumir a grandes rasgos, y su contraparte ahora, rico para con Dios. Algunos ponen rico delante de Dios. Yo sigo diciendo la versión antigua es mejor, rico en Dios. Rico en Dios. ¿Qué quiere decir esta riqueza en Dios? Rápido, escuchen. Primero, obviamente, que Dios sea nuestro tesoro. Con este punto empezamos el sermón. Con lo que realmente evaluamos, con lo que realmente estimamos, con lo que realmente importa para nosotros, ¿no? Adoramos lo que realmente importa en nuestras vidas. Y este tesoro en Dios, ¿no? Quiere decir lo que ya vimos, que Dios es nuestro tesoro, que nuestro amor, ¿no? El amor por encima de cualquier ser humano, por encima de tus seres queridos, por encima de cualquier persona, cualquier posesión. En Lucas 14, en otros textos, Cristo decía, los que no me amen más que toda la lista, y en la lista vienen tantas cosas, en una de las listas comienza con casas y termina con terrenos. Si nuestro tesoro, nuestro amor, nuestro todo no se encuentra en Dios, entonces estamos en bancarrota. Porque esto quiere decir que nuestro todo, nuestro tesoro, nuestro amor está, como lo vimos al principio, en algún ídolo. Sea lo que sea ese ídolo, sea quien sea esa persona. No somos ricos sin Dios. No. Somos los más pobres de los más pobres. Sí. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará. Lo vimos en la clase, a la hora de la oración, los deseos del corazón. No simplemente el corazón. Ahí está el tesoro, ahí están los deseos que dominan el corazón. Y esto abre un panorama, podríamos detenernos media hora con todo lo que significa que Dios sea nuestro Dios. Enriquecidos, ricos en Dios, quiere decir que Dios es verdaderamente nuestro Dios. Que lo que enseña el primer mandamiento y el segundo mandamiento son realidades para nosotros. Que no hay nada de por medio entre Dios y nosotros. Sí. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace está a nuestro favor. Todo su ser, toda su naturaleza, todos sus atributos, ¿no? La lista de textos que hablan de estos es una lista interminable, ¿no? De versículos que en una forma tan sorprendente hablan de este asunto. Y estoy buscando uno de estos textos porque lo quiero leer correctamente, pero vuelvo a decirlo, en la medida en que Dios sea nuestro Dios, lo que este texto dice, ninguno se gloría en los hombres porque todo es vuestro. Y la lista, ¿cuántas veces hemos visto esta lista? Todo es nuestro, si Dios es nuestro Dios, si tenemos esta relación con Él, ¿no? Esto comienza con el verdadero conocimiento del verdadero Dios y todo lo que Dios es y puede ser para nosotros y para cualquier creyente es nuestro. Y la lista dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, y se mencionan ahí tres. Yo voy a usar la palabra misioneros, pastores, ancianos, maestros en las iglesias en aquel entonces, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Aquí estamos sentados en un templo, terminando un culto, habiéndonos dedicado a escuchar la palabra de Dios por la boca en este caso es un pastor, maestro, misionero que Dios envió de otro país desde hace más de 40 años.
para que pudiéramos escuchar la prédica de hoy, para que pudiéramos entender qué quiere decir este Dios es nuestro, ¿no? Y les digo, ustedes que no conocen mi testimonio, God moved heaven and earth. Movió la tierra y el cielo para moverme a mí y colocarme aquí. Porque ese Dios es nuestro Dios. Y ese Dios es mi Dios. Y ese Dios es su Dios creyente. ¿No? Y luego en la lista, sea la vida. Todo el asunto anterior, lo suficiente para sostener tu vida, ¿no? Y va desde la vida hasta la muerte y todo el argumento de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. La muerte es ganancia en todo esto. Si este Dios es nuestro Dios, la vida, la muerte, abarcando la totalidad de nuestra estancia en nuestra peregrinación por el desierto de este mundo, todo es nuestro, dice, enriquecidos en Dios, ricos en Dios. Y termina con una lista tremenda, sea lo presente, sea lo porvenir, desde el presente al futuro, en realidad desde el pasado al presente al futuro, o podríamos invertirlo desde el futuro al presente, mueve la historia, no vamos a discutir eso, es en forma inversa todo el argumento. Pero en el presente y lo que vendrá, todo es vuestro, dice, y vosotros de Cristo, herederos de Dios, coherederos con Cristo. De Cristo de Dios. La fórmula, todo es nuestro si somos estas personas ricas en Dios. Y luego la fórmula se repite ¿cuántas veces? Enriquecidos para toda buena obra en 2 Corintios 9. En 1 Timoteo 6, ricos en buenas obras. ¿No? Citábamos el texto, Cristo siendo rico se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegamos a ser ricos, llegan a ser ricos. Y es lo que estamos buscando en todo este papel de poner fin a las guerras, de ser pacificadores, ¿no? Llegando a ser tan ricos en Dios como para darnos por satisfechos. Eso es el requisito, esto es el prerequisito, esto es el elemento indispensable, siendo ricos, para que podamos enriquecer a otros. ¿No? Para que podamos ser instrumentos para enriquecer con la única riqueza que hay, Dios, enriquecer a otros. Cuando los demás miran a tu vida creyente y ven tu descontento, cuando los demás te ven como ya lo vimos, ¿no? Con la lengua crítica, con el espíritu quejumbroso, cuando los demás te ven y tan controlado por tus estados de ánimo, emoción y coraje, enojo o victimización o lo que sea, y tú estás diciendo, no, pero mi identidad está en Cristo, no te van a creer nunca. No, pero yo creo en la soberanía de Dios y te ven así, descontento con lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué van a creer? ¿Cómo vas a ser ayudado? Nunca, esto nunca va a suceder. Así, ¿no? Enriquecidos, ricos, con la verdadera riqueza. Más que contentos. Es increíble.
Termino con esto. Íbamos a discutir otro aspecto de esto, pero no, ya no. Termino con esto. ¿Escucharon la prédica sobre David hace 8 días? Viene un contexto ahí espantoso. Supongo que Mark lo va a abarcar próximamente. Ya con esto ya no podemos continuar aquí. Vamos a concluir con esto. Hay otro aspecto de esto, de cómo atesorar y depositar riquezas en el cielo. No, esto no lo podemos ver. No es necesario, ya. Terminemos con esto. Es un tema de increíble debate en la vida de David. Cuando llega Natán en la confrontación con el pobrecito, ¿no? Siendo culpable de adulterio y homicidio. En realidad, como lo escucharon hace 8 días, procuró la muerte de una lista de personas totalmente desde una perspectiva de este pecado, inocentes. Procuró la muerte incluso de sus propios hijos, ¿no? Viene uno de sus hijos, mata a otro de sus hijos y otros asesinatos van a suceder en la reacción en cadena, cosechando los amargos frutos de su pecado, el rey David. Y estoy resistiendo, ni voy a leer el pasaje, les voy a citar, ¿no? Un comentario final aquí. Cuando sucede la confrontación con el profeta enviado por Dios para lograr en forma definitiva la convicción de pecado que dio lugar al arrepentimiento de David, cuando termina condenándose a sí mismo, tú eres el hombre, ¿no? Todo el paquete lo conocemos. Es increíble el prefacio a este asunto y me viene a la mente ahora finalizando el sermón, porque es lo que hemos escuchado el día de hoy en parte. Y Dios comienza con que, ok David, ¿qué es lo que yo he hecho para contigo hasta ahora en tu vida? Y comienza a enumerar las cosas, ¿no? Dios después de los años, ¿no? Si no me falla la memoria, como 8 años de lío, con Saúl procurando matarlo, motivado al 100% por la envidia, sin discutir eso, y los celos. Yo te di el reino. Recordándole a David de lo que Dios había hecho en su vida. Yo te entregué el reino. Tú fuiste coronado en un gran lío, ¿no? Mi ayuda, mi protección, todo en cada uno de los detalles, toda una historia fabulosa de la providencia, la soberanía, la identidad, el destino, el rey. Es increíble, ¿no? Y luego se agrega ahí, y te entregué no tan solo la corona de Saúl, sino, y ahí vienen muchos debates, menciona, y yo te entregué, yo voy a usar la palabra concubinas o esposas, yo te entregué las mujeres de Saúl. Y hay un debate sobre eso en el que no nos vamos a meter. ¿No? Esto era la cultura, es una larga lista de cosas que pueden causar dudas, ¿no? En la mente de mucha gente. Pero la realidad es lo que estamos diciendo. Tú tomaste poder, el control y todo ahora se quedaron viudas esas mujeres y te fueron entregadas. Las de Saúl, te las di. ¿No? Y hay más cosas en la lista. Y la lista termina con esto. Y si te hubiera faltado algo más, David, así termina la lista. Si tú hubieras necesitado algo más,
Dios le dice, te lo habría dado. Se lo había entregado Dios, se lo había dado. Esto es por boca del profeta. Dios está diciéndole directamente qué te hacía falta para estar contento, David. Te lo habría dado. Algo que faltaba. ¿Algo de más? Dime, David. ¿Y tú me devuelves? ¿Tú me pagas? Yo soy tu Dios. Y tú me estás... Le acusa, no vamos a leer el texto, ¿no? Prácticamente le dice, ¿y tú estás escupiendo en mi cara? ¿Tú me estás deshonrando así? ¿Tú me estás devolviendo el pago? ¿De esta manera? ¿David? ¿No? Y podríamos delinear todo el argumento que hemos escuchado el día de hoy, aplicándoselo al rey David. ¿No? En cada detalle de lo que acabamos de escuchar, cuando el rey David estaba así con nada, salvo lo diario, ¿no? El diario vivir, esa Biblia, el diario vivir, ¿no? Ojalá que fuera así, pero vivió esa realidad David. Y ya con la abundancia, ya con la sobreabundancia, ya con las 25, no, estoy brincando a su hijo Salomón, que cae en la misma trampa, con sus 25 toneladas de oro y 40,000 caballos y una lista de 1,000 mujeres. Salomón. Para hacer algo igual o peor de lo que hizo David. ¿No? Y todo este asunto concluyo diciéndolo, ¿no? Llevamos tantos años predicando sobre el éxito. Aquí yo voy a decir la abundancia que sobrepasa nuestra capacidad de manejar la abundancia. El éxito, todo el mundo deportivo, artístico, de todas las vidas arruinadas, destruidas, es el pan de todos los días en el mundo deportivo. El contrato supermillonario en un par de años, adicto, en un par de años, ¿no? Le dieron de baja en el equipo, en un par de años. Hijos ilegítimos sembrados por todos lados, en un par de años, encarcelado, en la ruina, por no pagar sus deudas, así. Hay documentales sobre la NBA, sobre qué es el básquetbol, sobre la NFL, es increíble, sobre el béisbol, oh, por favor, en las grandes ligas, en el primer mundo, en el mundo americano, ruina tras ruina, catástrofe tras catástrofe, ¿no? Muchos terminando, no tan solo como mendigos en la calle, suicidándose, ¿no? Endrogándose hasta... Por lo que dice Eclesiastés, nada de esto les trajo felicidad, nada de esto les trajo lo que estaban buscando, nada de esto les dio, como tampoco con David, el contentamiento. Y este Dios tan bondadoso, tan misericordioso, tan cariñoso contigo, conmigo, hablándonos, diciéndonos, enseñándonos, rogándonos, suplicándonos, enviando el mensajero, golpeando el púlpito, gritando. La gente que se incomoda con eso, ¿no? Yo creo que Natán levantó la voz, como yo lo hice. Te di esto, y aquello, y lo otro. Y si te hubiera faltado algo más, David. Y tú y yo somos David. En alguna medida sí.
En la medida en que no estemos contentos, estamos actuando igual. Pudiéramos discutir lo peor que el rey David.